En tan solo 16 días, 4 niños desaparecieron, fueron torturados, asesinados y sus cuerpos quemados. Todo empezó con una tarde cualquiera jugando al fútbol y terminó con una llamada desesperada. «Papá, los militares nos pegaron». El enemigo no era una banda callejera. Eran los que llevaban uniforme. Este caso sacudió a todo Ecuador y dejó al descubierto el lado más oscuro del llamado estado de excepción, un lugar donde la justicia fue silenciada y la infancia completamente abandonada. Las últimas palabras que un padre escuchó de su hijo. Ismael Arroyo Bustos, de tan solo 15 años. Un grito de auxilio desesperado, una denuncia directa. Y el acusado no era una banda criminal, eran los militares. Justo después de aquella llamada, Ismael, su hermano menor y 2 amigos suyos desaparecieron para siempre. Esta es la verdadera historia del caso de los 4 niños de Guayaquil. Un suceso que acabó con acusaciones gravísimas de crimen de Estado. Un crimen cometido a plena luz del día, bajo la excusa de una operación de seguridad nacional. Un caso que dejó al descubierto la cara más oscura de la lucha contra el crimen. Una zona gris donde el límite entre el protector y el verdugo dejó de existir. Un misterio todavía sin resolver sobre lo que realmente ocurrió en las últimas horas de aquellos 4 adolescentes. Para entender cómo una simple tarde de fútbol pudo acabar en una tragedia tan brutal, tenemos que adentrarnos en el caos político y social que vivía Ecuador en ese momento. Y si quieres acompañarnos en esta lucha por la verdad y la justicia, suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita. Porque hay historias que deben ser contadas y hay víctimas que nunca deben ser olvidadas. Ahora, te invito a conocer a los 4 niños. 4 víctimas de un crimen que no tiene perdón. La tragedia de las Malvinas, un crimen disfrazado de seguridad. Antes de convertirse en nombres archivados en un expediente judicial, ellos eran simplemente niños. Niños con sueños, con partidos de fútbol a medio terminar y con la vida por delante. Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 15 años, era una joven promesa del fútbol. Jugaba en el equipo FC Riborg Sub-15. Con la camiseta de su equipo favorito, el Barcelona SC, Ismael era el líder en las canchas improvisadas del barrio. Era sobrino del famoso futbolista profesional Michael Arroyo, y soñaba, algún día, con seguir los pasos de su tío. Su hermano menor, Josué Didier Arroyo Bustos, de 14 años, era su compañero inseparable. Siempre a su lado, siempre en el mismo equipo. Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, también de 15 años, tenía alma de artista. Los vecinos lo conocían como el cantante del barrio. Le encantaba la música y participaba en todas las actividades culturales. Su familia ya había vivido una tragedia el año anterior,
cuando su hermano mayor murió por una bala perdida. Una herida abierta que les recordaba cada día lo cerca que estaba siempre la violencia. El más pequeño de los 4 era Steven Gerald Medina Lajones, de solo 11 años. Sus profesores lo describían como un niño alegre, activo, con espíritu solidario. Suele liderar las oraciones del colegio y también soñaba con triunfar con un balón entre los pies. Todos ellos vivían en Las Malvinas, un barrio humilde del sur de Guayaquil, un lugar donde la pobreza y la violencia caminan juntas, un lugar donde el Estado solo parece existir cuando se escuchan los pasos de las patrullas armadas. El contexto en Ecuador a finales de 2024 era extremadamente tenso. El 9 de enero, ante una ola creciente de violencia de bandas criminales, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 111. Ese decreto declaraba al país en conflicto armado interno, una figura jurídica con enormes implicaciones. Daba a las Fuerzas Armadas poderes extraordinarios, permitiéndoles actuar en tareas de seguridad ciudadana, un rol que hasta entonces era exclusivo de la policía. Para muchos ciudadanos la medida era necesaria, pero para las organizaciones de derechos humanos fue una señal de alarma. Se estaba creando una peligrosa zona gris, donde la delgada línea entre un sospechoso y un enemigo de guerra simplemente desaparecía. Según los informes militares iniciales, las detenciones se justificaron por actitudes sospechosas, amparadas por ese decreto. Pero ese poder, cuando no se controla, se puede convertir en un arma de doble filo. Y para los 4 niños de las Malvinas, terminó siendo una sentencia de muerte. La tarde del 8 de diciembre de 2024. Una decisión que miles de niños en Guayaquil también tomaron ese mismo día: salir a jugar al fútbol. Pero para Ismael, Josué, Nehemías y Steven, esa decisión iba a ser definitiva. Salieron de casa rumbo a una zona cercana al centro comercial Mall del Sur. Una actividad rutinaria, inofensiva, una costumbre de barrio. Pero ese día no terminó como los demás. Según las imágenes que más tarde saldrían a la luz, captadas por cámaras de seguridad, los 4 adolescentes fueron interceptados mientras caminaban por la calle por una patrulla del ejército ecuatoriano. Una de las cámaras, situada en una tienda cercana, aunque borrosa, captó una escena escalofriante. El vehículo militar no se detuvo a preguntar. Se les cruzó de forma repentina, bloqueándoles el paso. Varios soldados bajaron del vehículo, armados, y las imágenes muestran cómo comenzaron a golpear a los adolescentes ahí mismo, en plena vía pública. Después, los obligaron a subir a la patrulla militar. La puerta del vehículo se cerró de golpe. A partir de ahí, todo se volvió oscuridad. No hubo ningún informe oficial de detención. No fueron llevados a ninguna comisaría ni centro de detención legal. Simplemente fueron trasladados a algún sitio. ¿A dónde? Nadie lo sabía. Horas después, en medio del pánico familiar, sonó un teléfono. Era el padre de Ismael y Josué, y al otro lado la voz temblorosa de Ismael, 15 años. De algún modo logró conseguir un móvil y, con apenas aliento, dejó su último mensaje. Papá, nos pegaron. Los militares nos dejaron botados en Taura. Una zona rural aislada situada a unos 37 kilómetros de Guayaquil, muy cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Tras esa frase,
La llamada se cortó y los 4 niños desaparecieron por completo. La familia desesperada activó de inmediato el sistema de emergencias EQ 911. Informaron de la desaparición y del mensaje final de Ismael. Comenzó una búsqueda contrarreloj, una carrera desesperada por encontrarles con vida. Durante los siguientes 16 días, la familia y toda la comunidad no dejaron de buscar. Organizaron marchas, concentraciones, manifestaciones. Exigieron que las autoridades actuaran. En redes sociales, el hashtag Los 4 de Guayaquil, Ecuador, se hizo viral, generando una ola de presión sobre el gobierno y la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación, pero no aparecía ninguna pista, ningún rastro, nada. Y entonces llegó la noche del 24 de diciembre de 2024, Nochebuena. Ese día se confirmó la peor pesadilla. Se encontraron 4 cuerpos, exactamente en la zona de Taura, el mismo lugar que Ismael había mencionado en su llamada. El estado en que se encontraban los cadáveres desafiaba toda lógica. Habían sido calcinados, presentaban signos de tortura extrema. Algunos estaban decapitados, sin dientes, con los cuerpos fragmentados. Fue una ejecución brutal, un intento desesperado por borrar su identidad, por silenciar lo que habían hecho. El dolor y la indignación estallaron en todo Ecuador. El 31 de diciembre, una semana después, la Fiscalía confirmó oficialmente la identidad de los cuerpos, gracias a pruebas de ADN. Eran Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Ese mismo día, se tomó una decisión judicial contundente. La Fiscalía presentó cargos por desaparición forzada contra 16 militares presuntamente implicados. El tribunal ordenó su prisión preventiva inmediata. Y el 1 de enero de 2025, el primer día del nuevo año, se celebraron los funerales de los 4 niños. Lo que debía ser una despedida íntima se convirtió en una protesta masiva. Una imagen en particular conmovió al país entero. El padre de Ismael y Josué, con las medallas de fútbol de sus hijos colgando del cuello, símbolos rotos de unos sueños que jamás podrán cumplirse. Esta investigación no ha sido solo una búsqueda de la verdad. Ha sido una auténtica batalla contra el encubrimiento. Desde el primer momento, la familia expresó dudas sobre los resultados del análisis de ADN. Pidieron que se realizara una verificación internacional e independiente. Temían que incluso las pruebas forenses pudieran haber sido manipuladas. Organismos internacionales como Naciones Unidas alzaron la voz exigiendo al Estado ecuatoriano una investigación urgente, seria y transparente. Pero el proceso se topó con todo tipo de obstáculos. Según el abogado de la familia, Fernando Bastías, el ejército habría retrasado deliberadamente el análisis de los vídeos de vigilancia. Esas grabaciones, una prueba clave en el caso, no empezaron a revisarse hasta pasados 15 días, tiempo más que suficiente para construir versiones falsas y borrar otras pruebas comprometedoras. La investigación fue creciendo, y las implicaciones también. En marzo de 2025 fue detenido un hombre apodado Momo, acusado de haber dado la orden de quemar los cuerpos. En abril, un coronel de la Fuerza Aérea, Juan Francisco I., fue imputado por complicidad tras saberse que tenía conocimiento previo de la operación y decidió guardar silencio. El caso empezó a mostrar la existencia de una trama, una conspiración con participación de mandos y unidades de distintos niveles. La lucha no solo se estaba librando en las oficinas de los fiscales, también se trasladó a los tribunales. Y las últimas noticias no invitan precisamente al optimismo.
El 10 de julio de 2025, la Fuerza Aérea Ecuatoriana protagonizó un movimiento escandaloso. Intentaron aplicar una ley especial para anular las órdenes de prisión preventiva contra los 16 militares implicados. El abogado Bastías denunció públicamente este intento como un encubrimiento organizado y lo definió como una expresión clara de ese espíritu de cuerpo mal entendido, donde las instituciones terminan protegiendo a los suyos, aunque hayan cometido crímenes atroces. En redes sociales, especialmente en X, la indignación fue inmediata. El caso empezó a relacionarse con otros escándalos de corrupción y con denuncias por abuso de poder militar amparadas bajo el pretexto del conflicto armado interno. Aunque el presidente Daniel Noboa declaró que no encubrirá a nadie, la falta de acciones concretas ha provocado duras críticas. El caso sigue abierto y los cargos podrían ampliarse. Hablamos ya no solo de desaparición forzada, sino de asesinato e incluso de crímenes de lesa humanidad. El caso de los 4 niños de Guayaquil no es un capítulo aislado dentro del libro del crimen. Es una lección aterradora, una acusación múltiple contra la deshumanización, la impunidad y el colapso de todo un sistema. Para comprender de verdad el legado que deja este caso, tenemos que analizar 3 aspectos clave. El primero, la deshumanización sistemática. Para quienes cometieron estos crímenes, los niños ya no eran personas. Les arrebataron su nombre, sus sueños, y los convirtieron en objetivos sospechosos. Su delito no fue cometer ningún crimen. Su delito fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con un aspecto y un origen que no encajaban. Esa mentalidad es la que permite que la violencia escale sin control, desde una detención ilegal hasta la tortura, el asesinato y la eliminación del cuerpo. El segundo aspecto es el peligro de un estado de excepción. Este caso plantea una pregunta fundamental. ¿Puede el Estado convertirse en criminal mientras dice combatir el crimen? Cuando un país se declara en conflicto armado interno, crea una zona legal gris peligrosísima. Las fronteras entre seguridad y abuso, entre sospechoso y enemigo, desaparecen. Y las fuerzas del orden reciben un poder casi absoluto. Un poder que, como nos demuestra la historia, es muy fácil de corromper. Este es una advertencia sobre el precio que se paga cuando los derechos humanos son sacrificados en nombre de la seguridad. Y el tercer aspecto es la lucha contra el espíritu de cuerpo mal entendido. Esa cultura institucional en la que se protege al compañero aunque sea culpable. El intento de la Fuerza Aérea en julio de 2025 de liberar a los militares detenidos no fue una simple maniobra legal. Fue una muestra de cómo un sistema intenta protegerse a sí mismo a costa de la justicia. Esta es la batalla más difícil. La batalla contra un aparato de poder que intenta blindarse por dentro. Pero, incluso en medio de toda esta oscuridad, hay luces que siguen encendidas. Está el valor del padre que nunca dejó de buscar a sus hijos, aunque lo único que le quedaba de ellos eran unas medallas. Está la firmeza del abogado Fernando Bastías, que se ha mantenido en pie frente a todas las presiones. Y está la voz de la comunidad que alzó la rabia y la dignidad con el hashtag Los 4 de Guayaquil, Ecuador. Esta lucha aún no ha terminado. A día de hoy, los cuerpos de los 4 niños todavía no han sido examinados por ningún organismo internacional independiente, tal como lo pidió la familia. Y algunos de los responsables puede que aún estén libres. La historia de este caso se sigue escribiendo cada día,
y quienes la están escribiendo son los vivos que se niegan a olvidar. El desenlace marcará un precedente. Nos dirá qué futuro le espera a la justicia y a los derechos humanos en Ecuador. ¿Habrá justicia plena o será este otro caso sin resolver? Una cicatriz más en la memoria de todo un país. Y por supuesto, aún quedan muchos expedientes por abrir. ¿Cuál te gustaría que investigáramos en el próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos, porque la verdad siempre merece ser escuchada. Nos vemos en el siguiente capítulo.